En el momento en que entré en aquel salón de baile, la oí decirlo. Sofía Valderrama, la prometida perfecta de mi hermano, inclinándose hacia sus damas de honor, con una copa de cava en su mano perfectamente manicurada. Su susurro fue lo suficientemente alto como para cruzar la sala, y sé que lo hizo a propósito. ¡Ah, genial! Ya está aquí la paleta del pueblo. Sus amigas se rieron como una manada de hienas, vestidas de alta costura. Sofía ni siquiera se molestó en mirarme cuando lo dijo. Yo era así de insignificante para ella, solo una vergüenza que salió de un pueblo perdido para arruinar la estética de su fiesta de compromiso perfecta. Lo que Sofía no sabía, lo que nadie en esa sala sabía, era que yo firmé las escrituras de este hotel hace 3 años. El Gran Hotel Monarca. Cada lámpara de araña sobre su cabeza, cada pieza de la cubertería de plata con la que comía, cada centímetro cuadrado de mármol de Macael bajo sus tacones carísimos me pertenecía. Y para el final de la noche, ese susurro le iba a costar todo lo que siempre había deseado. Me llamo Beatriz Bermúdez. Tengo 31 años y crecí en Valdecabras, un pueblo de la Sierra de Cuenca, tan pequeño que el único atasco que tuvimos fue cuando las vacas del viejo tío Manolo se escaparon y bloquearon la calle mayor durante 3 horas. Me fui de casa a los 18 años y nunca miré atrás. No porque odiara de dónde venía, sino porque mi familia dejó muy claro que no había sitio para mí allí. Veréis, tengo un hermano mayor, Gonzalo, el niño de oro, el hijo que no podía hacer nada mal. Al crecer, todo lo que yo hacía se medía contra él, y yo siempre salía perdiendo. Si yo sacaba un sobresaliente, Gonzalo había sacado matrícula de honor. Si yo entraba en el equipo de voleibol, Gonzalo había sido el capitán del equipo de fútbol. Mi madre, Paloma, tenía una forma especial de mirarme que me hacía sentir como un borrador sucio, mientras que Gonzalo era la obra maestra terminada. Así que me fui. Hice una maleta, cogí un autobús a Madrid y empecé de cero con nada más que 200 euros y una obstinada negación a fracasar. Todos en el pueblo pensaban que lo estaba pasando mal. Me imaginaban en algún piso compartido minúsculo comiendo fideos de sobre, lo cual fue cierto durante los 2 primeros años. Pero lo que no sabían era que conseguí un trabajo como limpiadora en un hotel boutique. Y ese trabajo cambió mi vida. Aprendí todo. Observé, estudié. Ascendí desde limpiar habitaciones a la recepción, luego a subdirectora y finalmente a directora. Ahorré cada céntimo. Invertí con cuidado en la bolsa española. Tomé decisiones inteligentes y asumí riesgos cuando sentía que eran correctos. A los 28 años, compré mi primera propiedad. A los 30, tenía 3. Ahora, a los 31, dirijo el grupo Hostelería Horizonte, una empresa que posee 6 hoteles boutique por toda España. El Monarca, aquí en Madrid, es mi buque insignia, mi orgullo y alegría. Pero hay una cosa sobre construir algo desde la nada. Aprendes a guardar silencio. Aprendes que la gente te subestima, y a veces esa es el arma más poderosa que tienes. Así que nunca se lo dije a mi familia. De todos modos, nunca preguntaron. Para ellos, yo seguía siendo la hermana pequeña que luchaba por sobrevivir y que no podía compararse con Gonzalo y su puesto de mando intermedio en una aseguradora. La ironía era tan espesa que se podía untar en una tostada. Esta noche, recibí una invitación para la fiesta de compromiso de Gonzalo. A última hora, por supuesto, probablemente idea de mi madre. Una invitación por culpa para poder decirle a sus amigas de la alta sociedad que toda la familia estaba allí. Casi no vengo, pero algo me empujó a hacerlo. Tal vez curiosidad, tal vez una pequeña y terca esperanza de que las cosas hubieran cambiado. No lo habían hecho. Me paré en la entrada de mi propio hotel, vestida con vaqueros y mis botas camperas favoritas, con el pelo oliendo levemente a campo porque había conducido pasando por el pueblo de camino aquí solo para recordarme de dónde venía. Mi atuendo probablemente costaba más que todo lo que Sofía llevaba puesto combinado, pero no lo sabrías al mirarlo. Esa es la cosa con el dinero real. No necesita gritar. Y honestamente, puedes sacar a la chica del pueblo, pero no puedes sacar el pueblo de la chica. Aunque, definitivamente puedes llevar el dinero de la chica de pueblo directamente al banco. Vi a mi madre al otro lado de la sala, presidiendo un grupo de amigas, probablemente presumiendo de la maravillosa prometida de Gonzalo y su maravilloso futuro juntos. Gonzalo estaba junto a Sofía,
luciendo como un hombre al que le había tocado el gordo de Navidad. No tenía idea de que tenía un boleto perdedor. Sofía finalmente miró en mi dirección, su sonrisa tan afilada como un folio nuevo. No me reconoció como nada más que un inconveniente, una mancha en su velada perfecta. Eso estaba bien. Deja que piense que no soy nadie. Deja que todos lo piensen. Aprendí hace mucho tiempo que la mejor venganza no es ruidosa, es paciente, es silenciosa. Es ver a la gente cavar sus propias tumbas mientras están demasiado ocupados mirándote por encima del hombro para notar la pala en sus manos. Así que le devolví la sonrisa a Sofía, caminé hacia la barra y pedí una bebida. Mi personal sabía que no debían reconocerme ni saludarme formalmente. Vicente Cortés, mi director general, captó mi mirada desde el otro lado de la sala y me dio un asentimiento sutil. Todo funcionaba sin problemas, todo era perfecto por ahora, porque en unas 3 horas Sofía Valderrama iba a aprender una lección muy importante. Nunca subestimes a la chica de pueblo, especialmente cuando es la dueña del suelo que pisas. Antes de continuar, si estás disfrutando de esta historia, por favor dale al botón de suscribirse y dime en los comentarios desde dónde nos ves y qué hora es allí. Leo cada comentario y significan el mundo para mí. Muchas gracias por tu apoyo. Ahora, volvamos a la historia. La fiesta de compromiso era exactamente lo que esperarías de alguien como Sofía. Extravagante, exagerada, diseñada para impresionar a gente que ya estaba impresionada consigo misma. Había esculturas de hielo, una fuente de cava que parecía excesiva incluso para los estándares de las fuentes de cava, y suficientes flores para poner celoso al Real Jardín Botánico. El personal de mi hotel había hecho un trabajo increíble, lo que me enorgullecía, aunque quería poner los ojos en blanco ante cada elección de diseño que Sofía había hecho. Cogí mi bebida y encontré un rincón tranquilo para observar. Fue entonces cuando mi madre me encontró. Paloma Bermúdez se acercó como una mujer que había olido algo desagradable y estaba tratando de localizar la fuente. Me miró de arriba abajo, sus ojos deteniéndose en mis botas con visible desaprobación. Dijo que era agradable que hubiera podido venir, su tono sugiriendo que era cualquier cosa menos agradable. Luego preguntó por qué no podía haberme puesto algo más apropiado, mencionando que la familia de Sofía era muy refinada. Enfatizó la palabra refinada como si fuera una palabra de vocabulario que yo debería estudiar. Le dije que venía directa del trabajo y no tuve tiempo de cambiarme, lo cual era cierto. Simplemente no mencioné que trabajo significaba dirigir una compañía hotelera multimillonaria. Mi madre suspiró de la manera en que siempre suspiraba conmigo, como si yo fuera una decepción constante que había aprendido a tolerar. Me dijo que al menos intentara causar una buena impresión a los Valderrama, y luego desapareció de nuevo entre la multitud para continuar con sus obligaciones sociales. Y ahí estaba, 20 segundos de conversación, y ya me sentía como si tuviera 12 años otra vez, fallando en cumplir algún estándar invisible del que nunca me hablaron. Vi a Sofía al otro lado de la sala, repartiendo besos al aire a un grupo de invitados. Esa mujer había besado más mejillas esta noche que un político en campaña electoral. Cada gesto estaba calculado, cada sonrisa medida para el máximo efecto. Sus padres, Francisco y Dolores Lola Valderrama, estaban cerca como pavos reales orgullosos, viendo a su preciada pava real trabajar la sala. Francisco era un hombre grande, con la cara roja y el tipo de confianza que viene del éxito genuino o de una actuación excelente. Lola era delgada, pulida, goteando joyas que atrapaban la luz cada vez que se movía. Parecían ricos, actuaban como ricos, pero algo en ellos se sentía fuera de lugar, como un cuadro hermoso colgado ligeramente torcido. No podía poner el dedo en la llaga todavía, pero lo haría. Gonzalo finalmente me notó y se acercó. Mi hermano mayor, 3 años mayor, todavía mirándome como si fuera su molesta hermana pequeña que lo seguía a todas partes cuando éramos niños. Dijo que se alegraba de que pudiera venir, aunque su tono decía que no había notado si estaba allí o no. Preguntó si ya había conocido a Sofía, y dijo que era increíble. Le dije que la había visto. Me guardé mis opiniones para mí. Gonzalo asintió, ya mirando más allá de mí para ver a quién más necesitaba saludar. Algunas cosas nunca cambian. Entonces, dijo algo que hizo que se me encogiera el estómago. Mencionó que mamá le había dado a Sofía el collar de la abuela como regalo de compromiso. Dijo, ¿no ha sido generoso de su parte?
y que a Sofía le encantaba absolutamente. Sentí que el aire salía de mis pulmones. El collar de la abuela, el colgante antiguo que nuestra abuela me había prometido específicamente antes de morir. Ella me había cogido la mano y me dijo que era para mí, porque yo era su soñadora, su luchadora, la que haría algo de sí misma. Mi madre sabía esto. Ella había estado en la habitación cuando la abuela lo dijo, y se lo dio a Sofía de todos modos. Miré a través de la sala y lo vi. Allí estaba, colgando del cuello de Sofía como si perteneciera allí. El collar de mi abuela, mi herencia, mi recuerdo, brillando bajo las luces de las lámparas de araña, mientras Sofía se reía de algo que alguien había dicho. El DJ subió el volumen de la música, tanto que podía sentir mis empastes vibrar. Si quisiera que me castañetearan los dientes, habría ido al dentista. Al menos allí me darían un cepillo de dientes gratis con la experiencia. Me disculpé con Gonzalo y me dirigí al baño, necesitando un momento para respirar. Fue entonces cuando me crucé con Francisco Valderrama en el pasillo, con el teléfono pegado a la oreja y la cara tensa por el estrés. No me vio. Estaba demasiado concentrado en su conversación. Le oí decir que necesitaban que esta boda se celebrara, que la familia Bermúdez tenía dinero suficiente para cubrir su situación. Hizo una pausa, escuchando a quien quiera que estuviera al otro lado. Luego dijo que solo necesitaban pasar la ceremonia, y después de eso, todo se solucionaría. Colgó y caminó de vuelta hacia la fiesta. Su sonrisa de vendedor volvió a colocarse en su sitio como una máscara. Me quedé congelada en ese pasillo, el collar de mi abuela olvidado por un momento, reemplazado por algo mucho más urgente. ¿La familia Bermúdez tenía dinero? ¿Qué dinero? Mis padres tenían una casa bonita, claro, pero yo sabía de buena tinta que había una segunda hipoteca sobre ella porque la había estado pagando en secreto durante los últimos 4 años. Gonzalo tenía un trabajo decente, pero nada espectacular. No había fortuna familiar. Entonces, ¿por qué pensaba Francisco Valderrama que la había? Y más importante aún, ¿cuál era exactamente esa situación que necesitaba cubrirse? Pasé la siguiente hora observando a los Valderrama como un azor observa a un ratón de campo. Cada sonrisa, cada apretón de manos, cada risa perfectamente cronometrada. Ahora que sabía que algo iba mal, podía ver las grietas en su actuación. Francisco no dejaba de mirar su teléfono, tensando la mandíbula cada vez que leía un mensaje. Las joyas de Lola eran impresionantes, pero noté que se las tocaba nerviosamente, como si temiera que pudieran desaparecer. Y Sofía, la hermosa y perfecta Sofía, tenía un hambre en los ojos que no tenía nada que ver con el amor y todo que ver con la desesperación. Empecé a atar cabos. Los Valderrama pensaban que mi familia tenía dinero. ¿Pero por qué? Entonces me di cuenta. Durante los últimos 4 años, había estado enviando dinero a mis padres de forma anónima a través de mi empresa, el Grupo Horizonte. Cada mes llegaba un pago para cubrir la hipoteca, las facturas de la luz, los gastos médicos. Cuando mi padre se operó de la rodilla, nunca puse mi nombre. No quería su gratitud ni sus preguntas. Solo quería ayudar desde la distancia, pero mis padres no sabían que era yo. Y al parecer, mi madre había decidido que debía ser Gonzalo. Por supuesto, en su mente, su niño de oro estaba cuidando de ellos en secreto, siendo el hijo responsable y exitoso que ella siempre supo que era. Prácticamente podía oírla presumiendo ante sus amigas de lo generoso que era Gonzalo, de cómo siempre cuidaba de su familia. El dinero que yo enviaba, los sacrificios que yo hacía, y Gonzalo se llevaba el mérito. La ironía era tan espesa que podría haber entrado en la fiesta y pedirse su propia copa. Así que los Valderrama hicieron su investigación. Vieron una casa bonita sin pagos de hipoteca visibles. Escucharon a Paloma presumir de las inversiones de su hijo. Vieron una familia que parecía tener riqueza oculta. Y apuntaron a Gonzalo como tiburones oliendo sangre en el agua. Pero aquí estaba el problema con su plan. El dinero no era de Gonzalo. No había fortuna familiar. Los Valderrama perseguían un espejismo, y cuando descubrieran la verdad, mi familia se quedaría sin nada más que las consecuencias, a menos que alguien lo detuviera. Encontré a Vicente Cortés cerca de la entrada de servicio, carpeta en mano, supervisando al personal de catering. Levantó la vista cuando me acerqué, su máscara profesional deslizándose hacia una calidez genuina cuando vio que era yo. Me preguntó en voz baja si todo iba bien.
llamándome doña Beatriz antes de que le lanzara una mirada. Se corrigió y simplemente me llamó Beatriz. Le dije que necesitaba un favor. Necesitaba información sobre antecedentes de la familia Valderrama. Cualquier cosa que pudiera encontrar. Registros mercantiles, artículos de noticias, lo que fuera que hubiera por ahí. Vicente no preguntó por qué. Eso es lo que apreciaba de él. Simplemente asintió y dijo que vería qué podía desenterrar. Desapareció con su teléfono ya en la mano. Volví a la fiesta tratando de actuar con normalidad, lo cual se estaba volviendo más difícil a cada minuto. Fue entonces cuando Sofía me encontró. Apareció a mi lado como un fantasma vestido de diseño, con una sonrisa tan dulce que podría provocarte caries. Sugirió que deberíamos charlar, solo nosotras dos, para conocernos mejor. Puso su mano en mi brazo como si fuéramos viejas amigas. Dejé que me guiara hacia un rincón tranquilo cerca de los baños. En el momento en que estuvimos fuera del alcance del oído de los otros invitados, su sonrisa se desvaneció como si nunca hubiera existido. Me dijo que sabía sobre mí. Dijo que sabía que enviaba dinero a casa todos los meses, jugando a la buena hija desde la distancia. Pero aquí estaba lo que la confundía. Dijo, ¿por qué alguien que apenas puede permitirse su propio alquiler enviaría dinero a una familia que ni siquiera la quiere? Sentí que mi mandíbula se tensaba, pero mantuve mi expresión neutral. Ella continuó. A menos, dijo, que estés tratando de comprar su amor, tratando de demostrar que vales algo. Patético, realmente. Se inclinó más cerca y dijo que debería saber que Gonzalo se lo contaba todo. Cómo yo siempre estaba celosa de él, cómo no podía soportar no ser la favorita, cómo la familia solo me toleraba por lástima. Sonrió de nuevo, pero esta vez fue una sonrisa afilada y cruel. Dijo que se iba a casar con Gonzalo, que iba a formar parte de esta familia, y honestamente, pensaba que sería mejor para todos si yo simplemente me mantenía alejada. Dijo que nadie me echaría de menos. Me llamó lastre, luego me dio unas palmaditas en el brazo como si estuviera consolando a una niña y se alejó. Me quedé allí un momento, procesando lo que acababa de pasar. Sofía pensaba que yo estaba arruinada. Pensaba que el dinero venía de Gonzalo. No tenía idea de quién era yo en realidad. Era como ver a alguien presumir de lo increíble que es su coche de alquiler ante la persona que es dueña de todo el concesionario. Honestamente, si la arrogancia quemara calorías, Sofía Valderrama sería invisible. Vicente apareció en mi codo, sobresaltándome de mis pensamientos. Me entregó una carpeta y me dijo que necesitaba ver esto. Su rostro estaba pálido, su compostura habitual sacudida. Los Valderrama no solo tienen deuda, susurró. Están siendo investigados por fraude. Abrí la carpeta allí mismo en el pasillo, escaneando los documentos del interior. Registros financieros, expedientes judiciales, noticias. Cuanto más leía, más frío sentía. Los Valderrama no eran quienes decían ser. Su imperio inmobiliario era un castillo de naipes construido sobre mentiras y el dinero de otras personas. Estaban a 6 meses del concurso de acreedores y de una investigación de la fiscalía. Esta boda no era por amor, era un plan de fuga. Llevé la carpeta a mi coche en el garaje del hotel, necesitando privacidad para procesar lo que estaba leyendo. Las luces fluorescentes parpadeaban como si estuvieran tan sorprendidas como yo. Los documentos pintaban un cuadro feo. Francisco y Lola Valderrama habían estado dirigiendo lo que equivalía a un esquema Ponzi durante años. Recaudaban dinero de inversores para desarrollos inmobiliarios que o bien no existían o estaban salvajemente sobrevalorados. A los primeros inversores se les pagaba con el dinero de los últimos, la estafa clásica. Pero el castillo de naipes finalmente se estaba derrumbando. Los inversores hacían preguntas, los auditores estaban circulando. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF, había abierto un caso. Los Valderrama necesitaban una estrategia de salida. Y rápido. Aquí entra mi hermano Gonzalo. Podía ver su lógica, retorcida como era. Encontrar una familia que pareciera tener dinero, casarse con ella, usar la conexión para apuntalar su reputación en ruinas o, como mínimo, tener un lugar donde esconderse cuando todo se viniera abajo. Probablemente planeaban drenar cualquier activo que mi familia tuviera antes de desaparecer para comenzar la estafa en otro lugar. De lo que no se daban cuenta era de que mi familia no tenía nada. La casa estaba hipotecada. El salario de Gonzalo era normalito.
El único dinero que fluía hacia la casa de los Bermúdez venía de mí, y podía detenerlo con una sola llamada. Los Valderrama estaban a punto de descubrir que habían apuntado a la familia equivocada, y cuando lo hicieran, abandonarían a Gonzalo más rápido que a un barco que se hunde, dejando a mi hermano con el corazón roto y a mis padres humillados. Una parte de mí quería dejar que sucediera, dejar que todos sufrieran las consecuencias de sus elecciones. Mi madre, que regaló mi herencia sin pensarlo 2 veces. Mi hermano, que nunca me defendió. Dejar que sintieran lo que es ser descartado, ignorado, dejado de lado. Pero no podía hacerlo. Por mucho que me hubieran herido, seguían siendo mi familia. Gonzalo seguía siendo el chico que me enseñó a montar en bicicleta, aunque lo hubiera olvidado en algún momento del camino. Mi madre seguía siendo la mujer que se quedó despierta toda la noche cuando tuve varicela. La familia es complicada. Puedes amar a la gente y estar furiosa con ellos al mismo tiempo. Puedes querer protegerlos incluso cuando no se lo merecen. Así que tomé una decisión. Iba a exponer a los Valderrama. Iba a salvar a mi familia de un desastre que ni siquiera sabían que se avecinaba, y lo iba a hacer a mi manera. Llamé a mi abogada primero. Rebeca Torres contestó al segundo tono a pesar de ser las 8 de la tarde, razón por la cual le pagaba lo que le pagaba. Le di un resumen de la situación y le pregunté con qué rapidez podía verificar la información de la carpeta. Dijo que tendría confirmación en 1 hora. A continuación, llamé a Noelia Delgado, una contable forense con la que había trabajado en una adquisición complicada hace 2 años. Noelia era una maga con los registros financieros, el tipo de persona que podía mirar una hoja de cálculo y decirte qué había desayunado alguien. Le envié fotos de los documentos clave y le pedí que indagara más a fondo. Noelia me devolvió la llamada en 40 minutos. Su voz estaba tensa con la emoción de alguien que había encontrado algo grande. Me dijo que tenía razón. Estaban ejecutando una estafa piramidal, de manual. Pero aquí estaba la parte interesante. Dijo que había buscado el apellido Valderrama en otras comunidades autónomas y encontró algo en la Costa del Sol hace 3 años. Mismo patrón, mismo esquema, nombres diferentes. Dijo que el nombre real de la novia no era Sofía. Me preguntó si estaba lista para esto. Le dije que estaba lista. Noelia me dijo que el nombre real de la novia era Sandra Velasco. Dijo que los padres ni siquiera eran sus padres reales. Eran socios en una estafa de larga duración. Y habían estado haciendo esto durante al menos 1 década. Diferentes identidades, diferentes objetivos, el mismo juego. Me senté en mi coche, con la carpeta en el regazo, y empecé a reírme. No pude evitarlo. Esta gente tenía más identidades que una actriz de Hollywood exmaridos. Sandra, Sofía, probablemente planeando ser Estefanía el año que viene. Mi teléfono vibró con un mensaje de Gonzalo. Lo miré durante un largo momento antes de abrirlo. Quería saber si podíamos hablar. Decía que algo sobre Sofía se sentía mal. Miré la hora. Faltaban 5 minutos para las 9. Cuando Francisco Valderrama estaba programado para hacer su gran brindis de bienvenida a la familia. Demasiado poco, demasiado tarde, hermanito. Deberías haber confiado en ese sentimiento hace 1 hora. Deberías haber confiado en mí hace años. Pero más vale tarde que nunca. Al menos estaba empezando a ver a través de la máscara. Salí del coche y caminé de regreso hacia el hotel. El aire de la noche madrileña era cálido, y en algún lugar dentro, una estafadora con un vestido blanco estaba a punto de tener la peor noche de su vida. Hora de reventar una fiesta de compromiso. Entré de nuevo en el Hotel Monarca, con una energía diferente a cuando me había ido. Antes era la hermana invisible, la paleta de pueblo a la que todos miraban por encima del hombro. Ahora era una mujer con un plan. Vicente se encontró conmigo cerca de la entrada de servicio. Su expresión era una mezcla de preocupación y curiosidad. Dijo que había estado observando a los Valderrama toda la noche y que definitivamente algo no encajaba con ellos. Mencionó que Francisco había hecho 4 llamadas telefónicas en la última hora, cada una dejándolo más agitado que la anterior. Le dije a Vicente que necesitaba el sistema audiovisual listo. Le dije que durante el brindis de Francisco a las 9 íbamos a dar a los invitados una presentación que nunca olvidarían. Vicente ni siquiera parpadeó. Preguntó de qué tipo de presentación estábamos hablando. Le entregué un pendrive USB.
En él estaban las copias escaneadas de los documentos más dañinos de la carpeta, más todo lo que Noelia me había enviado. Registros judiciales de Marbella, estados financieros que mostraban el fraude, fotos de Sofía de hace 3 años bajo su nombre real, Sandra Velasco, un rastro de papel de mentiras que se remontaba a una década. Le dije que cuando Francisco comenzara su brindis, lo quería todo en las pantallas, cada documento, cada foto, cada pieza de evidencia. Vicente tomó la unidad con una leve sonrisa. Dijo que siempre supo que trabajar para mí sería interesante, pero esto era otra cosa completamente distinta. Luego desapareció hacia la sala de control. Mi teléfono vibró. Rebeca, mi abogada, confirmando todo lo que Noelia había encontrado. Los Valderrama estaban efectivamente bajo investigación. Más importante aún, había hecho una llamada a la inspectora jefe del caso, una mujer llamada Carla Rivas, de la UDEF, que había estado tratando de localizar a los Valderrama durante meses. Seguían moviéndose, cambiando de nombres, manteniéndose un paso por delante hasta esta noche. Rebeca me dijo que la inspectora Rivas ya estaba en camino con el equipo. Estarían fuera del hotel a las 9:15, listos para entrar una vez que la evidencia fuera pública. Todo estaba encajando. La trampa estaba puesta. Ahora solo necesitaba esperar. Encontré un lugar cerca de la parte trasera del salón de baile, donde podía ver todo sin ser notada. Sofía estaba trabajando la sala de nuevo, esa sonrisa falsa pegada en su cara como si estuviera pintada. Gonzalo estaba a su lado interpretando al prometido feliz, completamente inconsciente de que todo su futuro estaba a punto de implosionar. Mi madre estaba cerca del frente charlando con Lola Valderrama como si fueran viejas amigas. 2 mujeres que no tenían nada en común excepto pronto. Una de ellas se daría cuenta de que había sido engañada. La otra se daría cuenta de que había alejado a la hija equivocada. Miré mi reloj. 8:52. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de Gonzalo. Preguntaba dónde estaba y decía que realmente necesitaba hablar. Decía que algo sobre los Valderrama le estaba molestando. La forma en que Francisco seguía desapareciendo. La forma en que Sofía desviaba cada pregunta sobre su pasado. Decía que tal vez estaba paranoico. Miré el mensaje durante un largo momento. Una parte de mí quería responder, decirle que confiara en sus instintos, advertirle sobre lo que se avecinaba. ¿Pero qué lograría eso? Tuvo 34 años para confiar en mí, para incluirme, para tratarme como familia. Eligió no hacerlo. Además, si le advertía ahora, podría advertir a Sofía, y no podía arriesgarme a eso. Escribí una respuesta simple. Le dije que hablaríamos después del brindis y que solo esperara. Baden Uschleufen. Francisco Valderrama se estaba arreglando la corbata cerca del pequeño escenario donde se había instalado el DJ. Parecía confiado de nuevo, su máscara de vendedor firmemente en su lugar. No tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Pensé en lo que Sofía me había dicho antes. Cómo yo era un lastre, cómo nadie me echaría de menos, cómo debería simplemente mantenerme alejada. Lo curioso de la gente que te subestima es que nunca te ven venir. Están tan ocupados mirando hacia abajo que se pierden el momento en que te levantas. 8:59. Francisco subió al escenario y tomó el micrófono. El DJ bajó la música. Los invitados se giraron para mirarlo, copas de cava en mano, listos para brindar por la feliz pareja. Hice contacto visual con Vicente al otro lado de la sala. Me dio un asentimiento casi imperceptible. Las pantallas detrás del escenario cobraron vida, mostrando actualmente una presentación de diapositivas de fotos de Gonzalo y Sofía. Pareja feliz en un restaurante, pareja feliz en la playa, pareja feliz viviendo su feliz mentira, no por mucho tiempo. Francisco se aclaró la garganta y comenzó a hablar. Dijo: «Buenas noches a todos», y les agradeció a todos por estar allí para celebrar esta hermosa unión. Dijo que cuando su hija trajo a Gonzalo a casa por primera vez, supo de inmediato que este joven era especial. Casi me reí. Su hija, la hija que no era su hija, la hija cuyo nombre real probablemente tenía que recordarse a sí mismo cada mañana. Francisco continuó hablando sobre la familia, sobre el legado, sobre lo honrados que estaban los Valderrama de unirse a la familia Bermúdez. Habló de futuros brillantes, de nietos y de construir algo duradero juntos. Cada palabra era una mentira, y cada mentira estaba a punto de ser expuesta. Francisco levantó su copa. Dijo:
Por la feliz pareja, por el amor, por la familia, por siempre. Saqué mi teléfono y le envié a Vicente una sola palabra. Ahora. Las pantallas parpadearon. Por un momento, todos pensaron probablemente que era un fallo técnico. Las fotos felices de Gonzalo y Sofía desaparecieron, reemplazadas por algo completamente diferente. Un documento de aspecto oficial con sellos judiciales y terminología legal. La sonrisa de Francisco se congeló en su rostro. El documento era una presentación judicial de Málaga fechada hace 3 años, una investigación por fraude. Y allí, listada como persona de interés, había un nombre que nadie en esta sala había escuchado antes: Sandra Velasco. Un murmullo recorrió la multitud. La gente entrecerraba los ojos ante las pantallas, tratando de entender lo que estaban viendo. Francisco jugueteó con el micrófono, su cara pasando de roja a pálida en segundos. Dijo que debía haber algún error y lo llamó un fallo técnico. Se giró hacia la cabina audiovisual y gritó que alguien lo arreglara. Pero las pantallas siguieron cambiando. Apareció otro documento, registros financieros, que mostraban dinero de inversores siendo canalizado a empresas pantalla. Luego otro, artículos de noticias sobre una estafa inmobiliaria en la Costa del Sol que había costado a docenas de familias los ahorros de toda su vida. Luego fotos. Una Sandra Velasco más joven, con diferente color de pelo, mismos ojos fríos, de pie junto a Francisco y Lola en algún evento benéfico, bajo nombres completamente diferentes. Sofía estaba congelada en medio de la pista de baile, su copa de cava temblando en su mano. Por primera vez en toda la noche, su máscara se había deslizado completamente. Parecía aterrorizada. Gonzalo miraba las pantallas, luego a Sofía, luego de vuelta a las pantallas. Podía ver su mente trabajando, las piezas encajando, la duda que había sentido toda la noche, cobrando de repente un sentido horrible. Francisco trató de abrirse paso entre la multitud hacia la salida, pero 2 de mis empleados de seguridad se interpusieron en su camino. Lola le agarró del brazo, susurrando frenéticamente, pero no había a dónde ir. Fue entonces cuando di un paso adelante. Caminé a través de la multitud que se apartaba hacia el escenario, mis botas resonando en el suelo de mármol. Cada ojo en la sala se volvió hacia mí, la chica de pueblo, la don nadie, el lastre. La voz de Vicente salió por los altavoces. Tranquila y profesional, dijo: «Damas y caballeros, me gustaría presentarles a la propietaria del Hotel Monarca y consejera delegada del Grupo Hostelería Horizonte. Por favor, den la bienvenida a la señorita Beatriz Bermúdez». El silencio que siguió fue ensordecedor. La cara de mi madre se puso blanca. La mandíbula de Gonzalo literalmente se desencajó. Incluso Sofía, en medio de su pánico, parecía genuinamente sorprendida. Tomé el micrófono de la mano inerte de Francisco. Dije: «Buenas noches a todos». Me disculpé por la interrupción, pero pensé que tal vez querrían saber a quién estaban celebrando realmente esta noche. Señalé las pantallas detrás de mí. Dije que Francisco y Lola Valderrama no eran quienes decían ser. Su imperio inmobiliario era un fraude. Su riqueza había sido robada a inversores inocentes. Y su hija Sofía en realidad se llamaba Sandra Velasco, una estafadora que había estado ejecutando el mismo esquema durante más de una década. Sofía finalmente encontró su voz. Gritó que yo estaba mintiendo y me llamó una don nadie celosa y patética. Dijo que me estaba inventando esto porque no podía soportar ver a Gonzalo feliz. Le sonreí. Dije: «Eso es interesante», y pregunté si también me había inventado la investigación policial que los había estado siguiendo durante 2 años. Mencioné las órdenes de arresto que se emitieron el mes pasado en Málaga, y dije que tenía curiosidad por saber cómo podría haber falsificado el hecho de que la inspectora Carla Rivas y su equipo de la UDF estaban esperando actualmente, fuera de este hotel. Como si fuera una señal, las puertas del salón de baile se abrieron. 4 personas en traje entraron, placas visibles, expresiones serias. La cara de Sofía se desmoronó. Francisco trató de correr. Logró avanzar unos 3 metros antes de que la inspectora Rivas lo interceptara con una mano tranquila, pero firme en su hombro. Le informó que Francisco Valderrama, o cual fuera su nombre real, estaba bajo arresto por fraude electrónico, estafa a inversores y conspiración. Lola comenzó a llorar, el rímel corriendo por su cara perfectamente maquillada. Seguía diciendo que había un error, que podían explicarlo todo, que no era lo que parecía. Sofía, Sandra,
cual fuera su nombre, se volvió hacia Gonzalo una última vez. Su voz era desesperada, suplicante. Le preguntó si realmente iba a dejar que su hermana les hiciera esto. Dijo que se amaban y que tenía que creerla. Gonzalo la miró durante un largo momento. Podía ver la guerra sucediendo detrás de sus ojos, la mujer que pensaba que amaba contra la evidencia que no podía negar. Entonces hizo algo que nunca esperé. Se apartó de ella. «Ni siquiera sé quién eres», dijo. Su voz era tranquila, rota, pero segura. Dijo que no sabía quién era ninguno de ellos. La expresión de Sofía cambió de la desesperación a la rabia en un instante. Se abalanzó hacia mí, gritando que yo lo había arruinado todo, que se suponía que yo no era nadie, que solo era la paleta del pueblo. Seguridad la atrapó antes de que llegara a mí. Me enjuné lo suficiente para que solo ella pudiera oírme. Le dije que esta paleta del pueblo era dueña de la sala en la que estaba parada. Pagaba el salario de todos los que estaban a punto de escoltarla fuera y dormiría muy bien esta noche sabiendo exactamente quién era. Se la llevaron todavía gritando, su vestido de diseñador arrugado, su pelo perfecto destruido, su vida entera cuidadosamente construida, desmoronándose con cada paso. Me volví hacia la multitud atónita, la mayoría de los cuales todavía intentaban procesar lo que acababa de suceder. Bueno, dije, el catering ya estaba pagado y parecía una pena desperdiciar buena comida. Les dije que la barra permanecería abierta para cualquiera que quisiera quedarse. Una risa nerviosa recorrió la sala. El DJ, bendito sea, comenzó a poner algo animado. La fiesta de compromiso había terminado, pero la noche acababa de empezar. La hora siguiente pareció sacada de un sueño febril. Los Valderrama, los tres, fueron escoltados fuera esposados, mientras los invitados restantes observaban en un silencio atónito. Sofía, o Sandra, o quienquiera que fuera en su próxima vida, seguía gritando amenazas mientras la metían en la parte trasera de un coche camuflado. Algo sobre abogados, demandas, venganza, palabras vacías de una persona vacía. Pasó de futura señora Bermúdez a futura reclusa en menos de 15 minutos. Eso tenía que ser algún tipo de récord, incluso para una estafadora profesional. Dentro del salón de baile, el ambiente había cambiado del shock a otra cosa. Curiosidad, tal vez fascinación. Algunos invitados ya estaban con sus teléfonos, probablemente compartiendo lo que acababa de pasar con todos sus conocidos. Por la mañana, esta historia estaría por todo Madrid. Gonzalo me encontró cerca de la barra. Parecía un hombre que acababa de despertarse de una pesadilla, solo para darse cuenta de que todavía estaba soñando. Sus ojos estaban rojos, sus manos temblorosas, su visión del mundo claramente destrozada. Preguntó cómo lo supe. Su voz se quebró en las palabras. Preguntó cómo lo averigüé. Le dije que escuchaba, dije que observaba, prestaba atención. Todas las cosas que había estado haciendo toda mi vida, mientras todos los demás me ignoraban. Se quedó callado un momento. Luego dijo que lo sentía. Dijo que sabía que eso no lo cubría, que no cubría años de tratarme como una ocurrencia tardía, pero que lo sentía. Estudié la cara de mi hermano, buscando la trampa, el ángulo, pero todo lo que vi fue remordimiento genuino, tal vez por primera vez. Le dije que un lo siento era un comienzo. Nos quedamos allí en silencio, dos hermanos que habían pasado décadas como extraños, viéndose finalmente con claridad. Entonces apareció mi madre. Paloma Bermúdez parecía más pequeña de alguna manera, como si los eventos de la noche la hubieran encogido físicamente. Se acercó lentamente, con incertidumbre, nada de su confianza habitual a la vista. Empezó a decir que no sabía, pero la corté. Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla. Registros bancarios, recibos de transferencias, 4 años de pagos a su banco hipotecario, sus proveedores de servicios, sus facturas médicas, todo del Grupo Horizonte, todo de mí. Le dije que ella pensaba que Gonzalo los estaba manteniendo. Le dije que presumía ante todos de su hijo generoso y exitoso. Dejé que eso flotara en el aire por un momento antes de decirlo. Fui yo, siempre fui yo. Mi madre miró el teléfono, luego a mí, luego de vuelta al teléfono. Su boca se abrió y se cerró varias veces, pero no salieron palabras. Le dije que no lo hice por agradecimiento. Dije que lo hice porque eran mi familia, incluso cuando me hacían sentir que yo no era la suya, pero pensé que debía saber la verdad sobre quién estaba realmente allí para ella. Los ojos de Paloma se llenaron de lágrimas.
no las lágrimas dramáticas y performativas que le había visto usar en eventos familiares, sino reales, del tipo que venían de algún lugar profundo. Susurró mi nombre, Beatriz, como si lo dijera por primera vez. Antes de que pudiera responder, hubo un revuelo cerca de la pista de baile. Me giré para ver el collar de la abuela, mi collar, tirado en el suelo donde Sofía lo había lanzado durante su ataque de nervios. Gonzalo se acercó y lo recogió con cuidado, como si pudiera romperse. Lo miró durante un largo momento. Luego caminó de regreso hacia mí. «Esto siempre debió ser tuyo», dijo. Su voz estaba cargada de emoción. Dijo que no sabía que mamá lo había regalado y que lo sentía. Puso el collar en mi mano. El peso se sentía correcto, como si algo que había estado perdido durante años finalmente hubiera vuelto a donde pertenecía. Mi madre observó el intercambio con lágrimas corriendo por su cara. Dijo que había estado tan equivocada sobre todo. No la contradije, pero tampoco hice leña del árbol caído. Habría tiempo para conversaciones difíciles más tarde. Ahora mismo solo estaba cansada. Un invitado se acercó y preguntó si la fiesta seguía en pie, pareciendo confundido pero esperanzado. Miré alrededor de la sala. Las esculturas de hielo se estaban derritiendo. La fuente de cava seguía fluyendo. La mitad de los invitados se había ido, pero la otra mitad parecía decidida a amortizar la barra libre. Me encogí de hombros y le hice una señal al DJ para que siguiera tocando. ¿Qué más da? La noche ya había sido lo suficientemente rara. ¿Qué daño iba a hacer un poco de baile? 3 semanas después, estaba sentada en mi oficina en el Hotel Monarca, mirando el horizonte de Madrid. El sol de la mañana entraba por las ventanas y, por primera vez en años, me sentía en paz. Los Valderrama estaban acabados. La fiscalía tenía suficiente evidencia para acusarlos de múltiples cargos de estafa, blanqueo de capitales y conspiración. Sandra Velasco, la mujer que me había llamado paleta de pueblo, estaba en prisión preventiva, esperando juicio. Su fianza se había fijado lo suficientemente alta como para que ni siquiera sus falsos padres ricos pudieran pagarla. Resulta que cuando pasas décadas robando a la gente, no tienes muchos amigos dispuestos a ayudar cuando las cosas salen mal. La historia salió en las noticias locales durante una semana. Magnate hotelera expone a estafadores en fiesta de compromiso familiar. Un titular incluso me llamó la chica de pueblo que era dueña de la sala. Ese lo enmarqué. Cuelga en mi oficina ahora, justo donde puedo verlo cada mañana. Gonzalo vino a visitarme al hotel ayer. Era la primera vez que veía mi oficina, mi personal, la vida que había construido sin la ayuda de nadie. Caminó tocando cosas como si no pudiera creer del todo que fueran reales. Dijo que había pasado años pensando que sabía quién era yo. Dijo que estaba equivocado en todo. Le dije que ambos teníamos muchos años que recuperar. Dije, quizás deberíamos empezar ahora. Fuimos a comer. Una comida real, no una obligación familiar donde hacíamos charla trivial y evitábamos cualquier cosa significativa. Hablamos de nuestra infancia, de nuestros padres, de todas las cosas que nunca nos dijimos. No fue perfecto y no fue fácil, pero fue honesto. Eso era más de lo que habíamos tenido nunca antes. Mi madre empezó terapia la semana pasada. Me llamó para contármelo. Su voz pequeña e incierta, tan diferente de la mujer que solía hacerme sentir como una decepción constante. Dijo que quería entender por qué me había tratado de la manera en que lo hizo. Dijo que quería ser mejor. Le dije que apreciaba eso. Le dije que podíamos ir despacio y lo haríamos. Reconstruir la confianza lleva tiempo. Pero al menos finalmente estábamos construyendo algo en lugar de verlo desmoronarse. Esta mañana estaba organizando un desayuno de negocios en el restaurante del hotel. Inversores, socios, gente que quería discutir oportunidades de expansión. Cosas normales para un día normal. Una mujer joven entró pareciendo nerviosa. Llevaba ropa sencilla, el pelo recogido en una coleta práctica, los ojos muy abiertos mientras asimilaba el entorno elegante, claramente fuera de su elemento. Uno de mis inversores, un hombre llamado Gerardo, que tenía demasiado dinero y muy poca educación, hizo un comentario lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Preguntó quién la había dejado entrar y dijo que este era un evento privado. Me levanté de la mesa. Caminé hacia la joven y le tendí la mano. Dije su nombre con calidez. Nuria, me alegro mucho de que pudieras venir. Dije a todos, quiero que conozcan a Nuria Pérez,
la beneficiaria de este año de la beca Hostelería Horizonte. Les conté que creció en un pequeño pueblo de Extremadura. Trabajó en 2 empleos para pagarse el bachillerato y estaba a punto de comenzar el grado en gestión hotelera en una de las mejores universidades del país en otoño. La sala se quedó en silencio. Gerardo de repente encontró su café muy interesante. Llevé a Nuria a un asiento en mi mesa, la misma mesa que los inversores, la misma mesa que la gente que pensaba que eran mejores que ella por su dinero y sus conexiones. Ella me susurró un gracias, pareciendo abrumada. Le dije que no me diera las gracias todavía. Le dije que el trabajo real acababa de empezar, pero le dije que si alguna vez sentía que no pertenecía a algún lugar, recordara que las personas que construyeron las cosas más hermosas generalmente comenzaron con nada más que terquedad y sueños. Ella sonrió ante eso. Después del desayuno, me paré en el vestíbulo de mi hotel, viendo a los huéspedes ir y venir, gente de negocios, turistas, familias, todos caminando sobre suelos que yo poseía, durmiendo en camas que yo pagué, completamente inconscientes de la mujer que lo hizo todo posible. Y eso estaba bien. No necesitaba que lo supieran. La gente siempre intentará hacerte sentir pequeña por el lugar de donde vienes. Déjalos. Mientras están ocupados mirándote por encima del hombro, no te verán ascender. Aprendí esa lección hace mucho tiempo en un pequeño pueblo donde nunca fui lo suficientemente buena, nunca lo suficientemente guapa, nunca suficiente de nada. La llevé conmigo a través de años de lucha y duda, y gente diciéndome que nunca llegaría a nada. Y ahora aquí estaba, de pie en mi hotel, rodeada de todo lo que construí. La paleta del pueblo olía el éxito a kilómetros de distancia.